Bienvenidos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos. Y hoy os traigo otra fascinante historia. Almanzor, el azote de los cristianos. En el convulso escenario de la España medieval, surgió una figura que se convertiría en una leyenda temida y admirada, Almanzor. Su verdadero nombre era Abu Amir Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Amir. Y nació en el año 938 en la aldea de Torrox, en la región de Al-Ándalus, en el sur de la península ibérica. Durante el siglo X, Al-Ándalus, la parte de la península ibérica bajo dominio musulmán, vivía su época de mayor esplendor bajo el califato de Córdoba. Este califato, fundado por Abd al-Rahman III en el año 929, se había convertido en uno de los estados más avanzados y prósperos de Europa, destacándose en campos como la ciencia, la medicina, la arquitectura y la filosofía. La capital, Córdoba, era un centro de conocimiento y cultura que rivalizaba con las más grandes ciudades del mundo islámico y cristiano. Sin embargo, a pesar de su florecimiento cultural y económico, el califato de Córdoba no estaba exento de problemas. Las luchas internas por el poder y las amenazas externas de los reinos cristianos del norte de la península ibérica representaban desafíos constantes. En este contexto, un joven ambicioso como Almanzor vio una oportunidad para ascender en la escala política y militar. Almanzor comenzó su carrera como escribano en la corte del califa Al-Hakam II. Su talento y diligencia rápidamente le ganaron el favor de figuras influyentes, incluyendo a la madre del joven heredero, Hisham II. Aprovechando su acceso a la familia real y su aguda comprensión de la política cortesana, Almanzor fue escalando posiciones hasta convertirse en el primer ministro del califato. En 976, tras la muerte de Al-Hakam II, Almanzor consolidó su poder como regente del joven califa Hisham II, quien tenía apenas 11 años. Aunque Hisham II ostentaba el título de califa, el verdadero poder residía en las manos de Almanzor. Este movió hábilmente las piezas del ajedrez político para neutralizar a sus rivales y asegurar su posición como el gobernante de facto de Al-Ándalus. Una vez consolidado su poder, Almanzor emprendió una serie de reformas administrativas y militares que fortalecieron su control sobre el califato. Reformó la estructura gubernamental para centralizar el poder y mejorar la eficiencia del Estado. Introdujo cambios en el sistema fiscal, incrementando los ingresos del Estado y asegurando fondos para sus campañas militares y proyectos de infraestructura. Almanzor también supo rodearse de un círculo de leales colaboradores y consiguió la lealtad del ejército, elemento fundamental para mantener su dominio. El uso estratégico de matrimonios y alianzas políticas también formó parte de su táctica para consolidar su poder. Almanzor es quizás más famoso por sus campañas militares contra los reinos cristianos del norte. Estas incursiones, conocidas como razias, tenían como objetivo desestabilizar a los enemigos del califato, saquear sus recursos y demostrar la supremacía de Al-Ándalus. Entre sus más notables victorias se encuentra el saqueo de Santiago de Compostela en 997, un golpe devastador para la cristiandad hispánica. Durante sus más de 50 campañas militares, Almanzor empleó tácticas brillantes y despiadadas que le valieron el sobrenombre de «el azote de los cristianos». Bajo su liderazgo, el ejército andalusí se convirtió en una fuerza formidable, conocida por su disciplina y eficacia en el combate. Sus victorias consolidaron el poder del califato de Córdoba y extendieron su influencia sobre gran parte de la península ibérica. Reforma administrativa. Almanzor implementó una serie de reformas administrativas que centralizaron el poder y mejoraron la eficiencia del gobierno. Reestructuró el sistema fiscal para incrementar los ingresos del Estado, asegurando fondos para sus campañas militares y proyectos de infraestructura. También estableció un sistema de espionaje y una red de informantes que le permitió mantener el control sobre sus enemigos internos y externos. Infraestructura y obras públicas. Fomentó la construcción de nuevas infraestructuras, incluyendo caminos y fortificaciones, que no solo fortalecieron la defensa del califato, sino que también facilitaron el comercio y la comunicación. Estos proyectos de infraestructura ayudaron a consolidar el control de Almanzor sobre Al-Ándalus y demostraron su habilidad para combinar la fuerza militar con una administración eficiente.
Declive y muerte. A pesar de sus éxitos, el poder de Almanzor no estaba exento de desafíos. Su dominio autoritario generó resentimientos entre algunos sectores de la nobleza andalusí, y sus campañas constantes agotaron los recursos del califato. En 1002, durante una de sus incursiones contra los reinos cristianos, Almanzor enfermó gravemente. Murió en la localidad de Medinaceli, marcando el fin de una era. La muerte de Almanzor dejó un vacío de poder que desató una serie de conflictos internos, conocidos como la Fitna de Al-Ándalus, que eventualmente llevaron al colapso del Califato de Córdoba y su fragmentación en múltiples reinos de taifas. Sin la mano firme de Almanzor, Al-Ándalus entró en un periodo de declive que facilitó el avance de los reinos cristianos en la Reconquista. Fitna de Al-Ándalus. La Fitna de Al-Ándalus fue un periodo de guerra civil y desintegración política que siguió a la muerte de Almanzor. Sin su liderazgo fuerte, las facciones internas del califato lucharon por el poder, lo que llevó a la fragmentación del Califato de Córdoba en múltiples reinos de taifas. Esta fragmentación debilitó significativamente a Al-Ándalus y facilitó el avance de los reinos cristianos en la Reconquista. Legado. El legado de Almanzor es complejo y multifacético. Por un lado, es recordado como un líder militar implacable y un administrador eficiente que llevó al Califato de Córdoba a su apogeo. Sus campañas militares y reformas administrativas consolidaron el poder de Al-Ándalus y dejaron una marca indeleble en la historia de la península ibérica. Por otro lado, su gobierno autoritario y las constantes guerras también contribuyeron al desgaste del califato, preparando el terreno para su eventual fragmentación y declive. A pesar de ello, la figura de Almanzor sigue siendo un símbolo de la grandeza y la complejidad de Al-Ándalus, un recordatorio de un periodo en el que la península fue un crisol de culturas y un centro de poder e influencia. El azote del año 1000, Almanzor según las crónicas cristianas. En las crónicas cristianas de la época, Almanzor es retratado como una figura temible y destructiva, cuyos ataques causaron estragos en los reinos cristianos. En 981, Almanzor derrotó a una alianza entre los reinos de León y Navarra, infligiendo una severa derrota que marcó el declive de Ramiro III de León. En otras campañas, como la de Baños, el conde García Fernández de Castilla tomó la iniciativa al atacar plazas musulmanas en la frontera, lo que provocó una rápida y feroz respuesta de Almanzor. Su capacidad para movilizar tropas y su estrategia militar fueron determinantes para mantener la hegemonía del Califato de Córdoba sobre sus enemigos cristianos. Pactos y traiciones. Las crónicas mencionan un pacto entre Almanzor y Bermudo II en 995, lo que permitió la entrada de tropas musulmanas en la zona de Zamora. Este acuerdo fue clave para consolidar el poder de Bermudo en León, a pesar de la oposición de Ramiro III. Sin embargo, la relación entre Bermudo y Almanzor no siempre fue pacífica. En 987, Bermudo expulsó a las tropas musulmanas, desencadenando una campaña contra Coimbra, León y Zamora, que incluyó la destrucción del monasterio de San Pedro de Eslonza. Saqueo de Santiago de Compostela. El saqueo de Santiago de Compostela en 997 fue uno de los eventos más impactantes de su carrera militar. Santiago, uno de los sitios de peregrinación más importantes del cristianismo medieval, fue saqueado y su catedral incendiada. Este ataque tuvo un profundo impacto simbólico, ya que representaba un ataque directo al corazón de la cristiandad hispánica. Aunque las crónicas cristianas atribuyen un milagro a la protección del sepulcro del apóstol Santiago, la destrucción de la ciudad y su monasterio dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Impacto socioeconómico. Las campañas de Almanzor no solo tenían un objetivo militar, sino también económico. La captura de botín y cautivos era fundamental para financiar sus políticas y proyectos de obras públicas. Las fuentes árabes y cristianas coinciden en señalar la gran cantidad de esclavos y riquezas que Almanzor llevó a Córdoba, lo que permitió financiar la construcción de Alzaira y la ampliación de la mezquita de Córdoba. Matrimonios de Estado y alianzas. Almanzor utilizó los matrimonios de Estado como herramienta política. Se casó con Asma, la hija de su rival Galib, y con la hija del rey de Pamplona, Sancho Garcés, quien se convirtió al Islam y fue madre de su hijo, Abderramán Sanchuelo.
Estas alianzas matrimoniales ayudaron a consolidar su poder y a mantener la paz con sus vecinos cristianos. Muerte y reacciones. La muerte de Almanzor en 1002 fue recibida con alivio en los reinos cristianos. Las crónicas cristianas celebran su muerte como un castigo divino por sus acciones contra los cristianos. Sin embargo, su fallecimiento también marcó el inicio del declive del Califato de Córdoba, que sin su liderazgo fuerte y centralizado, comenzó a fragmentarse en pequeños reinos de taifas. La figura de Almanzor en la literatura y la leyenda. Las crónicas y relatos de la época no solo destacan las campañas militares de Almanzor, sino también la figura casi mítica que se forjó a lo largo de los años. En las crónicas cristianas, Almanzor aparece como un enemigo formidable y casi sobrenatural, cuya presencia en la batalla inspiraba tanto miedo como admiración. Las leyendas populares que surgieron tras su muerte reflejan tanto el temor como el respeto que infundía en sus enemigos. Se decía que Almanzor era invencible en el campo de batalla y que sus habilidades estratégicas eran inigualables. Estos relatos contribuyeron a la construcción de su imagen como un líder implacable y una figura casi mítica en la historia de la península ibérica. El impacto de Almanzor en la Reconquista. El impacto de Almanzor en la Reconquista fue significativo. Sus campañas constantes y exitosas retrasaron el avance de los reinos cristianos y consolidaron el poder musulmán en la península ibérica durante varias décadas. Sin embargo, su muerte y la subsecuente fragmentación del Califato de Córdoba facilitaron el resurgimiento de los reinos cristianos y aceleraron el proceso de la Reconquista. La fitna de Al-Ándalus y la fragmentación del Califato. La fitna de Al-Ándalus, la guerra civil que siguió a la muerte de Almanzor, fue un periodo de gran agitación que resultó en la fragmentación del Califato de Córdoba en múltiples reinos de taifas. Esta fragmentación debilitó significativamente el poder musulmán en la península y facilitó el avance de los reinos cristianos en la Reconquista. Los reinos de taifas, aunque culturalmente ricos, eran políticamente débiles y no podían resistir eficazmente el avance cristiano. El legado arquitectónico y cultural de Almanzor. Aparte de sus campañas militares, Almanzor dejó un legado duradero en la arquitectura y la cultura de Al-Ándalus. La ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba es uno de los ejemplos más destacados de su patronazgo artístico. Esta mezquita, con sus arcos de herradura y su elaborada decoración, es un símbolo perdurable de la grandeza de Al-Ándalus bajo el gobierno de Almanzor. Reformas administrativas y económicas. Almanzor también implementó importantes reformas administrativas y económicas que fortalecieron el gobierno central y mejoraron la eficiencia del Estado. Estas reformas permitieron una mejor recaudación de impuestos y una administración más efectiva de los recursos del califato. Su enfoque en la centralización del poder y la mejora de la infraestructura contribuyó a la estabilidad y prosperidad de Al-Ándalus durante su gobierno. Conclusión. Almanzor, conocido como el azote de los cristianos, fue una figura clave en la historia de la España medieval. Su habilidad militar, su astucia política y su implacable determinación lo convirtieron en uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Aunque su gobierno autoritario y sus constantes guerras contribuyeron al eventual declive del Califato de Córdoba, su legado perdura como un símbolo de la grandeza y la complejidad de Al-Ándalus. Las crónicas de su época reflejan tanto el temor como el respeto que inspiraba, y su impacto en la historia de la península ibérica sigue siendo objeto de estudio y admiración. Almanzor dejó una marca imborrable en la historia de la península ibérica. Sus campañas militares y reformas administrativas consolidaron el poder de Al-Ándalus y demostraron su habilidad para combinar la fuerza militar con una administración eficiente. Sin embargo, su muerte y la subsecuente fitna de Al-Ándalus marcaron el inicio del declive del Califato de Córdoba y la fragmentación en reinos de taifas. A pesar de su gobierno autoritario y las constantes guerras, la figura de Almanzor sigue siendo un símbolo de la grandeza y la complejidad de Al-Ándalus. Su legado perdura en la arquitectura, la cultura y la historia de la península ibérica, recordándonos un periodo en el que la península fue un crisol de culturas y un centro de poder e influencia. Las crónicas y relatos de la época destacan tanto sus logros como sus defectos, ofreciendo una visión completa de uno de los líderes más fascinantes y controvertidos de la historia medieval española.
Las leyendas populares que surgieron tras su muerte reflejan tanto el temor como el respeto que infundía en sus enemigos. Se decía que Almanzor era invencible en el campo de batalla y que sus habilidades estratégicas eran inigualables. Estos relatos contribuyeron a la construcción de su imagen como un líder implacable y una figura casi mítica en la historia de la península ibérica. El impacto de Almanzor en la Reconquista fue significativo. Sus campañas constantes y exitosas retrasaron el avance de los reinos cristianos y consolidaron el poder musulmán en la península ibérica durante varias décadas. Sin embargo, su muerte y la subsecuente fragmentación del Califato de Córdoba facilitaron el resurgimiento de los reinos cristianos y aceleraron el proceso de la Reconquista. La fitna de Al-Ándalus, la guerra civil que siguió a la muerte de Almanzor, fue un periodo de gran agitación que resultó en la fragmentación del Califato de Córdoba en múltiples reinos de taifas. Esta fragmentación debilitó significativamente el poder musulmán en la península y facilitó el avance de los reinos cristianos en la Reconquista. Los reinos de taifas, aunque culturalmente ricos, eran políticamente débiles y no podían resistir eficazmente el avance cristiano. Aparte de sus campañas militares, Almanzor dejó un legado duradero en la arquitectura y la cultura de Al-Ándalus. La ampliación de la Gran Mezquita de Córdoba es uno de los ejemplos más destacados de su patronazgo artístico. Esta mezquita, con sus arcos de herradura y su elaborada decoración, es un símbolo perdurable de la grandeza de Al-Ándalus bajo el gobierno de Almanzor. Almanzor también implementó importantes reformas administrativas y económicas que fortalecieron el gobierno central y mejoraron la eficiencia del Estado. Estas reformas permitieron una mejor recaudación de impuestos y una administración más efectiva de los recursos del califato. Su enfoque en la centralización del poder y la mejora de la infraestructura contribuyó a la estabilidad y prosperidad de Al-Ándalus durante su gobierno. Almanzor, conocido como el azote de los cristianos, fue una figura clave en la historia de la España medieval. Su habilidad militar, su astucia política y su implacable determinación lo convirtieron en uno de los líderes más poderosos de su tiempo. Aunque su gobierno autoritario y sus constantes guerras contribuyeron al eventual declive del Califato de Córdoba, su legado perdura como un símbolo de la grandeza y la complejidad de Al-Ándalus. Las crónicas de su época reflejan tanto el temor como el respeto que inspiraba, y su impacto en la historia de la península ibérica sigue siendo objeto de estudio y admiración. Almanzor dejó una marca imborrable en la historia de la península ibérica. Sus campañas militares y reformas administrativas consolidaron el poder de Al-Ándalus y demostraron su habilidad para combinar la fuerza militar con una administración eficiente. Sin embargo, su muerte y la subsecuente fitna de Al-Ándalus marcaron el inicio del declive del Califato de Córdoba y la fragmentación en reinos de taifas. A pesar de su gobierno autoritario y las constantes guerras, la figura de Almanzor sigue siendo un símbolo de la grandeza y la complejidad de Al-Ándalus. Su legado perdura en la arquitectura, la cultura y la historia de la península ibérica, recordándonos un periodo en el que la península fue un crisol de culturas y un centro de poder e influencia. Las crónicas y relatos de la época destacan tanto sus logros como sus defectos, ofreciendo una visión completa de uno de los líderes más fascinantes y controvertidos de la historia medieval española. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.